Hola, ¿cómo están? Saludos cordiales. Acá estamos con este libro. Y vamos a hablar un poco de Sócrates. Caracteres de la ética de Maimónides. Caracteres de la ética de Maimónides por Hermann Cohen. Son los caracteres de la ética de Maimónides. Primero libro habla de Sócrates, de que Sócrates estableció como ciencia la ética, como ética la ciencia de todas las ciencias. Dice así: Sócrates dio fundamento a la ética al afirmar la virtud como saber. Eso está clarísimo, lo que dice acá el libro. Sócrates dio como fundamento a la ética al afirmar la virtud como saber. Esto es, al descubrir y señalar frente a todas las demás cuestiones e intereses de la ciencia su valor como objeto del saber, y además al demostrar que solamente como saber y mediante el saber puede concebirse su sentido y hacerse realizable su finalidad y contenido. De la ética, ¿no? Voy a repetir. Sócrates dio fundamento a la ética al afirmar la virtud como saber. Al afirmar la virtud como saber. Esto es, al descubrir y señalar frente a todas las demás cuestiones e intereses de la ciencia, las cuestiones e intereses de la ciencia, su valor como objeto del saber, y además al demostrar que solamente como saber y mediante el saber puede concebirse su sentido y hacerse realizable su finalidad y contenido. Con el entusiasmo de un descubridor y por tratarse del descubrimiento del país de la moral, el país de la moral, como el celo religioso de un profeta hizo retroceder todo interés helénico en la naturaleza y su ciencia frente a la sola salud del alma humana. Y esto es importante lo que dice ahora. Dice: así la ética se convirtió para él no solamente en una ciencia. La ética para Sócrates no solamente se convirtió en una ciencia, sino en la ciencia centro y punto de gravedad del conocimiento humano. Centro y punto de gravedad del conocimiento humano, la ética. Para Sócrates era el centro y punto de gravedad del conocimiento humano. La labor de Sócrates fue un programa, el programa de la cultura mundial, y por ello es fácil comprender que haya quedado sin ningún documento literario, porque Sócrates no dejó nada escrito. Todo el valor de esta grandiosa obra es de preparación, trabajo preliminar, y consiste, por así decirlo, en haber levantado el telón que ocultaba el taller de la labor moral. En haber levantado el telón que ocultaba el taller de la labor moral. Sin embargo, solo el trabajo científico propiamente, la total obra sistemática, habría de aclarar y describir el sentido y el valor del programa de Sócrates. O sea, Sócrates fue el Elías, Platón el Mesías, dice acá Hermann Cohen en Caracteres de la ética de Maimónides.
Si el corazón ha de llenarse con el poder del pensamiento, si el corazón ha de llenarse con el poder del sentimiento que acompaña a la idea de que no ha de existir nada más elevado ni nada más importante para el espíritu humano que su moral, voy a repetir, si el corazón ha de llenarse con el poder del sentimiento que acompaña la idea de que no ha de existir nada más elevado ni nada más importante para el espíritu humano que su moral, entonces el corazón no debe permanecer solitario y aislado del espíritu y de sus intereses más peculiares y más universales. El corazón no debe permanecer solitario y aislado del espíritu y de sus intereses más peculiares y más universales. Voy a repetir de vuelta. Si el corazón ha de llenarse con el poder del sentimiento que acompaña la idea de que no ha de existir nada más elevado, no hay nada más elevado ni nada más importante para el espíritu humano que su moral, que es la moral de uno. Entonces el corazón no debe permanecer solitario y aislado del espíritu y de sus intereses más peculiares y más universales. Lo voy a repetir por tercera vez para que quede más claro. Si el corazón ha de llenarse con el poder del sentimiento que acompaña la idea de que no ha de existir nada más elevado, ni nada más importante para el espíritu humano que su moral. Entonces el corazón, que su moral, no hay nada más elevado que su moral. Entonces el corazón no debe permanecer solitario y aislado del espíritu y de sus intereses más peculiares y más universales. Me salteo algunos párrafos. A ver, no, los digo, a ver. Si la ética no ha de tornarse ni ha de subsistir, como accidente del temperamento, de la procedencia, de las leyes históricas de la pereza y del placer del cambio, ni como la golosina o látigo de los poderosos, ni como el engaño sacerdotal de la superstición, ni como el bálsamo para las heridas incurables del destino humano, ni a manera de mercancía de trueque en la comunicación estética con el arte. Esto no lo entiendo, no sé lo que dice. Si al contrario la moral ha de ser verdadera y seriamente un problema del saber, no debe separársela de las demás cuestiones de conciencia del saber. Si al contrario la moral ha de ser verdadera y seriamente un problema del saber, no debe separársela de las demás cuestiones de la conciencia del saber. Solo en el conjunto de los problemas del saber puede prosperar y surgir la ética como ciencia. Este conjunto faltó en Sócrates, pero no es que faltó en Sócrates, en verdad totalmente insinuó en saber y lo provocó, pero le faltó la ejecución.
La demanda del conjunto se expresó en que Sócrates designó el concepto como el contenido y la finalidad de cada cosa y de todas las cosas. Bueno, no quiero hacer tan largo el video y seguir leyendo. Seguir leyendo como pavote. Dice, no faltó en verdad totalmente, insinuó el saber. Sócrates insinuó el saber y lo provocó, pero le faltó la ejecución, dice acá, le faltó la ejecución. La demanda del conjunto se expresó en que Sócrates designó el concepto como el contenido y la finalidad de cada cosa y de todas las cosas, de la naturaleza, de la vida y de todas y cada una de las acciones. Y ahora habla de Aristóteles. Aristóteles le asigna el descubrimiento del concepto, quien apunta su entusiasmo por la moral hacia la dirección de la ciencia. Aristóteles apunta su entusiasmo por la moral hacia la dirección de la ciencia. Tiene que concebir todo contenido y toda finalidad de la existencia en el concepto y como concepto. Debe reconocer el ser espiritual como la solución del enigma universal y debe erigir en el concepto solo el destino moral del ser espiritual. Únicamente el concepto separa el valor moral del ser espiritual. Únicamente el concepto separa el valor moral del ser espiritual, de la imagen fantástica, del mito y del símbolo estético. Bueno, lo dejo hasta ahí al video.